Gracias amigos, seguimos en Argumentos a través de la señal de Globovisión, ahora en vivo. Recuerden nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb en Instagram, @rosa_periodista en esta cuenta de esta red social. Y en la red X estamos como @argumentos_gb. Nuestro invitado esta tarde, Pedro Elías Hernández, nos ha estado pues dando su visión como analista político económico, como historiador, periodista y dirigente político de la situación actual. Hablabas de elementos del pasado, errores del pasado que hemos podido pues venir arrastrando, el carácter presidencialista de los gobiernos en Venezuela, que hace falta descentralizar. También nuestra historia, como hemos visto, pues los conflictos han simplemente agravado la situación económica, dejándonos en más atraso y como periodos de años que luego se pierden producto de los enfrentamientos entre quienes piensan diferente, cuando podría quizá irse por esa vía del diálogo, del consenso, de mesas de encuentro, de discusiones donde puedan salir propuestas para el desarrollo de nuestro país, que finalmente es lo que queremos los venezolanos. Es indispensable, no solamente es deseable, sino absolutamente indispensable. Sí hay una historia lamentable en Venezuela de la lucha poco cainita, dura, entre entre los diferentes sectores políticos históricamente en Venezuela, donde una hegemonía política suele sustituir a otra, prácticamente cancelando a la anterior. Y la historia de Venezuela está llena de episodios de esta naturaleza. Eso, digamos que nosotros lo arrastramos del pasado. Obviamente durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX esto fue, ha estado muy presente. Yo creo que tenemos que entrar en un proceso en el cual tratar de dejar esto efectivamente en el pasado, tratar de aprender de esa experiencia. La historia no sirve para conocer el futuro, pero sí sirve para no repetirla. No repitamos la historia precisamente de los enfrentamientos estériles que durante mucho tiempo tuvieron a Venezuela sumida en el atraso. Y la necesidad, efectivamente, un poco lo que conversábamos antes, de la estabilidad, de la certidumbre. Sin esa estabilidad, la estabilidad no es todo, pero sin estabilidad no hay nada. Entonces, digamos que en ese sentido es muy importante que el sistema político venezolano garantice la posibilidad de que exista el desarrollo de instancias y de espacios para establecer consensos básicos. En Venezuela, el costo o el precio de mantener el poder es muy elevado, pero el costo de perderlo es aún mayor. Y eso crea problemas graves de convivencia política. Aquí estamos un poco acostumbrados a que el que gana se lleva todo. Y yo creo que hay que pensar en la posibilidad de compartir el poder, y por eso la desconcentración, y por eso la descentralización, y por eso acabar con el presidencialismo. Todo esto, por supuesto, en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes y de forma pacífica. La independencia de los poderes públicos. La independencia de los poderes públicos, una democracia republicana. Una democracia republicana es una democracia precisamente de división de poderes, porque básicamente el concepto de república es el concepto que nace en contra del absolutismo monárquico, que es poner bajo control el poder, limitar el poder político. Y esas son las constituciones en el mundo. Las constituciones en el mundo y el derecho constitucional es básicamente el principio según el cual se le establecen límites al poder. Entonces es muy importante que esto ocurra en Venezuela, pero para eso es necesario que esto se ventile en los escenarios de la toma de decisiones. Próximamente seguramente iremos nosotros a un tipo de elecciones para dirimir los cargos parlamentarios en las próximas elecciones parlamentarias que deben producirse en Venezuela. El escenario del Parlamento es obviamente Ahora el vienen gran nuevas escenario. elecciones, pero volvemos al tema, ¿no? De la falta de credibilidad de un sector de la población en las instituciones, de la falta de claridad en qué ocurrió el 28 de julio, que continúa siendo una demanda de muchos sectores de la oposición, de ciudadanos que salieron a las calles, pues a exigir que publiquen los resultados en la página del Consejo Nacional Electoral. Es correcto, pero como tú decías... ¿Cómo se preparan para nuevas elecciones en este escenario? Como tú decías, ¿no? anteriormente, esto lo tenemos viendo hace mucho tiempo.
Y entonces se pasa la página. se pasa la página. Entonces, obviamente, sí, el voto como institución, la institución del sufragio ha recibido un golpe de la credibilidad y la confianza de las personas. Pero es que no podemos renunciar nunca al voto. El voto es la última trinchera de la democracia, es la última línea de defensa del sistema de libertades. ¿Y cómo construyen nuevamente la confianza en los Bueno, ciudadanos hay que en el hacerlo. voto? Porque ya en el pasado se llamaba no votar, se Exacto, logró por eso- recuperar esa confianza y exactamente. ahora nuevamente está como Exactamente, fracturado. ya venimos de eso. En el año 2004, cuando el referéndum revocatorio que se produjo en el año 2004 y un sector de la oposición ese año cantó fraude, bueno, costó tiempo la recuperación de que la gente nuevamente se vinculara al voto, le agarrara confianza al voto. Duró tiempo, efectivamente, pero se logró nuevamente, porque es que no hay otra alternativa, sino la institución del sufragio. Porque Aunque es eran que, circunstancias distintas, estaban publicados los resultados por mesas, sí, son por circunstancias centros, se difíciles, llevó a la auditoría. son circunstancias distintas, pero es circunstancias distintas en función del mismo argumento, del mismo libreto, una circunstancia en la cual tenemos lamentablemente un estado de confrontación política, de absoluta agudización de los enfrentamientos de la política, que, bueno, tiene algunos paréntesis de reposo, pero que nuevamente vuelven a incentivarse y que generan toda esta circunstancia en la cual la gente empieza a perder confianza en las instituciones, empieza a eso tener efecto e impacto en las relaciones económicas, porque si no hay un clima de negocios y suficiente seguridad jurídica y suficiente estabilidad política, los capitales, las inversiones y la gente que hace pues, los cálculos económicos se inhibe de hacerlos. Entonces, nuevamente, no puedo decir otra cosa sino que esto hay que superarlo a través del establecimiento de espacios de acuerdo. Sobre todo en la conciencia de que tenemos que hacer unas reformas muy importantes para poder salir nosotros de esta circunstancia de conflictividad que solo nos lleva a mayor inestabilidad, a mayor incertidumbre, donde no puede florecer ningún tipo de prosperidad económica. Usted pertenece a la Alianza del Lápiz, que llevan el tema de la educación pues como uno de sus nortes. Regresamos a clases este lunes 30 de septiembre, sector público, privado, los niños en su totalidad. Esa es la fecha máxima que dio el Ministerio de Educación y continúan las demandas, por ejemplo, de los profesores, de los maestros. Hay una población que no quiere esperar a esos diálogos, a esas negociaciones que den frutos, sino que quieren que se vayan ya pues en el día a día, señalando estos temas, buscándole soluciones a este tipo de problemáticas. Banca y Negocios lo tiene en su portal web. Docentes exigen que se discuta el contrato colectivo y piden que el salario mínimo de un docente sea entre 300 y 400 dólares al mes. Ahí está el portal web donde la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros propuso este esquema de salarios. Destaca que son optimistas con el nuevo ministro, porque también el gobierno nombró un nuevo gabinete, el ministro Héctor Rodríguez. Dicen las cosas van a ser mejor, esperemos que nos atienda y a discutir la tercera convención colectiva única y unitaria. Actualmente el salario de un docente es de 30 dólares mensuales, el de grado 6, que es maestro con 21 años de servicio, con posgrados, maestrías y hasta doctorados, y entendemos que bueno, este salario está muy por debajo de la canasta básica, como lo establece nuestra Constitución Nacional y así muchos profesionales en nuestro país. El tema de la educación, el tema de los salarios, lo venimos año a año discutiendo, de la necesidad de que se sinceren, pero entendemos que para ello tienen que mejorar las condiciones económicas, pero ¿hasta qué punto puede aguantar la población esta situación? Señalaban también que muchos maestros lamentablemente no están para este nuevo año escolar porque han debido, con el dolor de su alma, algunos abandonar las aulas de clase para dedicarse a emprendimientos o a otras actividades, ¿no? Un tema tan importante como es la educación. Bueno, quizás el tema más importante, es crucial. Nosotros vivimos en lo que se llama la sociedad del conocimiento a nivel global. El conocimiento es una fuente de valor y la educación es vital para la generación de conocimiento. Ya los recursos naturales y los recursos financieros no son lo que mueven el mundo. Ya el conocimiento es una fuente de valor que ha venido a, no a sustituir, pero
sí, en buena medida competir en importancia con lo que son las fuentes tradicionales de generación de valor, que son los recursos naturales y los recursos financieros. Si nosotros no, de alguna forma los venezolanos, no entendemos que debemos estar insertados en las próximas transformaciones tecnológicas que la humanidad va a generar, si nosotros seguimos apegados a las revoluciones tecnológicas anteriores que ya pasaron y ya fueron sustituidas, nosotros no vamos a tener la posibilidad de insertarnos con éxito en el desarrollo que este país reclama. Entonces, es vital para esto, por supuesto, que la educación pública y privada en conjunto, porque no hay que ver una separación de una de la otra, pues en todo caso la educación siempre se debe ser pública, porque lo público no es del Estado, lo público es del público. Solo que en algunos casos es el Estado quien es el que hace la oferta y dispensa la oferta educativa, o los privados hacen la oferta educativa, pero el conocimiento es un valor de la humanidad y por lo tanto le pertenece al público, no a nadie en particular. Tú mencionabas ahí un nivel de salario de los que demandan los maestros, los docentes, me dijiste 200, Entre 300 dólares. y 400 es la demanda, dólares, dicen, bueno, dadas las circunstancias, porque entendemos que obviamente... Es un reclamo conservador, no es algo del otro mundo. Las cifras indican que una familia de 5 personas demandaría para su cesta básica más de 500 dólares mensuales. Según Sendas. Exactamente, entonces... esta demanda que están haciendo los maestros estaría por debajo de eso. Es decir, que es perfectamente conservador y perfectamente viable. Y todavía quedarían en una circunstancia muy difícil. Pero bueno, obviamente sería un avance muy importante. Si los maestros, que deberían ser los funcionarios, los profesionales mejor pagados de este país, son de los peores pagados, entonces, bueno, vas a tener una educación con una calidad donde los niños ahí estarán simplemente asistiendo a clases, pero no estarán aprendiendo, no estarán realmente recibiendo la instrucción que se necesita, y sobre todo teniendo en cuenta esto de los cambios tecnológicos, de la revolución del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, que si no se invierte ahí, entonces nosotros estamos absolutamente desfasados. Bien, señor Pedro Elías Hernández, debemos ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre este tema tan importante como lo es la educación para el desarrollo, también la educación como desarrollo de una nación. ¿Qué pasa cuando la sociedad no cuenta con una educación de calidad y gratuita, obligatoria? ¿Cómo afecta a las otras áreas? Bueno, hemos tocado muchos temas dentro de este espacio y los seguiremos analizando al regreso. @argumentosgb, síganos en nuestras cuentas en redes sociales, cuéntenos también desde dónde nos escriben, y @rosa_periodista es mi cuenta. Ahí está la fotografía de la entrevista con Pedro Elías Hernández, nuestro invitado de esta tarde, y usted puede dejar sus comentarios. Ya regresamos.